Hola, hola, buenas tardes, queridas y queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Conéctate al Cambio. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Y ya vamos a dar inicio, vamos a esperar unos segunditos nada más, porque vamos a hablar de un excelente tema. Vamos a esperar unos segunditos. Y ya enseguida vamos a comenzar. Bueno, dándole las gracias, por supuesto, siempre a sus comentarios vía las distintas redes, tanto en la parte privada como pública. Bueno, y estamos aquí para trabajar, para tomar acción en esta era del cambio y pasar en modo acción. Por supuesto, como siempre le digo, déjenme saludar por aquí y gracias por su sugerencia. Este tema lo he seleccionado yo, no ha sido una sugerencia, porque me parece que es un tema bien importante, pero por supuesto lo he estado recibiendo información y por supuesto basado en mi propio trabajo, en mi propio proceso, en mis propias investigaciones y buscando siempre la manera de que sea algo fluido, de que sea de que lo podamos digerir, porque sé muy bien por experiencia propia que son temas que a veces nos cuesta muchas veces digerir, y para intentar y tomar acciones en otro sentido, en otra dirección. Créame que entiendo que es así. ¿Cómo estás, mi Tibi? Bienvenida, gracias por estar aquí. Y un segundito nada más. Y bueno, les doy la bienvenida y los que se vayan agregando posteriormente para ir comenzando con este gran tema. ¿Estamos deseando o estamos creando? Porque cuando estamos en modo desear, estamos así: a mí me encantaría, a mí me gustaría, yo desearía, como me encantaría. Y lo vemos así como algo donde yo no tengo radio de acción, donde yo no puedo hacer nada al respecto. Y hoy lo que vamos a hablar es de cómo hacer. Esto es un tema fascinante, no solamente para explicárselo a ustedes, sino para, como dicen por ahí, mientras más lo repites, más lo practicas y más te lo grabas, ¿sabes? Entonces, yo decía, solo desear no basta, definitivamente solo desear no basta, porque nos coloca en una posición de esperar y de esperar algo que definitivamente no nos sentimos responsables en crear, no nos coloca en modo primera persona para crear. Entonces, solo desear definitivamente no basta. Y los 5 sentidos que cada ser humano tiene, lo tenemos que poner a disposición de esos deseos, porque ya vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo se comportan esos 5 sentidos y cómo nos hacen sentir y cómo nos hacen sentir que tenemos los globos espichados cuando no vemos todo, como decimos por ahí, listo, hecho. Y nos referimos de cierta forma a un modelo cuántico de creación. Básicamente, me han escuchado que yo estoy trabajando muchísimo y estoy tratando de pasar todo mi trabajo, o la gran mayoría, en función a todo lo que se está moviendo de la neurociencia y de cómo nos está ayudando a incorporar todos estos cambios. Entonces, si reflexionamos un poquito, todo lo conocido en nuestra vida, todo lo familiar, genera una frecuencia vibratoria. ¿Sí? Y voy a tratar de explicar esto así bien lentico, porque yo sé que esto necesitamos digerirlo calmadamente. Un objetivo genera una frecuencia vibratoria de quien lo marca, de quien desea llevarlo adelante. Su intencionalidad, su determinación y la pasión que nosotros le ponemos forma parte de toda esa frecuencia vibratoria. Cada ser humano
y escuchemos esto con gran detenimiento. Cada ser humano tiene una energía personal que contiene información. Esta información implica o genera una frecuencia, obviamente una frecuencia vibratoria, una información que corresponde o está en resonancia. Escuchen bien esto porque de esto depende muchísimas cosas. Esa información genera una frecuencia vibratoria que corresponde o hace resonancia a ese estado interno de cada ser humano. Ese estado interno que está contenido, por supuesto, de nuestros conceptos, de nuestras creencias, de nuestra programación, de nuestra emocionalidad. Y por supuesto, todo eso conforma lo que va a significar mi deseo. Sigo saludando por aquí y voy a explicar con un ejemplo. Si nosotros deseamos, queremos, anhelamos lograr en la organización donde yo trabajo un cargo de alto desempeño, yo tengo que revisar estas dos vías, estas dos vertientes. ¿Cuál es, verdad, ese contenido interno sobre este objetivo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? Si yo tengo, tomando el ejemplo de que yo quiero lograr un cargo de alto desempeño en esta organización, pero lo que yo tengo en mi estado interno es una información que a mí me dice, que me revela que nunca se cumple, por ejemplo, que siempre terminan dándoselo a otra persona, que esto es sumamente difícil, y así es una información que nosotros poseemos sobre este objetivo, sobre esta meta. Es lo que compone mi estado de ser. ¿Cómo? Basado en lo que acabo de decir, en mi mundo conceptual sobre lo que yo creo, que significa, que dificulta, que no es para mí, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, acompaña una emocionalidad. Entonces, ese contenido es lo que está dentro de mi estado de ser. Por supuesto, esa frecuencia vibratoria que yo tengo sobre ese tema es lo que va a marcar la manifestación, no otra cosa. No es que yo quiero, y yo me lo repito muchísimas veces. No, lo que va a marcar efectivamente ese transitar y ese logro y esa manifestación es ese contenido que yo tengo, que está puesto, grabado y haciendo eco como mi estado de ser. ¿Okay? Entonces, una vez que generamos una nueva frecuencia, si yo revisé, yo tengo este objetivo, yo tengo esta meta y tengo claro cuál es mi estado de ser con respecto a esa meta y logro dilucidarla, logro limpiar y logro poner eso en un mapa en blanco, entonces nosotros vamos a generar una nueva frecuencia. Una nueva frecuencia que lleva, que contiene intención o información. Y una emoción que va a estar relacionada, resonando con ese nuevo estado interno de ser. Entonces allí cuando nosotros logramos conectarnos con ese nuevo futuro. Con ese nuevo futuro que deseamos. En este momento estamos colocando un ejemplo de ese desempeño, ese cargo que yo quiero obtener en la organización donde yo trabajo. Es allí donde vamos a encontrar ese nuevo futuro, donde vamos a encontrar esa manifestación. Y este ejemplo que yo estoy poniendo sobre el desempeño lo podemos trasladar a cualquier aspecto que nosotros queremos. Queremos trasladarnos de país, queremos nuevas oportunidades, quiero éxito, quiero abundancia, relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Usted escoja el motivo o el objetivo, pero ese objetivo
lo que usted no puede dejar de hacer es someterlo a esa revisión con respecto a mi estado interno, que me pertenece a mí, como siempre digo, no al vecino, que me pertenece a mí, a ese contenido que está resonando en el exterior. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde cree usted? Es una pregunta que yo les puedo generar. ¿A dónde cree usted que va toda esa serie de información que nosotros tenemos con respecto a los distintos objetivos, metas o temas que nosotros tenemos en la vida? Por ejemplo, tenemos un tema sobre la abundancia. Escojamos la abundancia. ¿Qué es lo que yo creo sobre la abundancia? ¿Cuál es ese contenido interno que resuena sobre la abundancia? Porque eso a la larga es lo que vamos a manifestar. ¿Qué es lo que yo creo de las relaciones de pareja? No, porque las relaciones de pareja, eso no funciona. Eso es al principio, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. ¿A dónde cree usted que va esa información? ¿Usted cree que esa información se pierde en la estratosfera? Amigas y amigas, pues no se pierde. Esa información pasa a formar parte de ese contenido interno que va a manifestarse en una frecuencia vibratoria cada vez que yo voy a toparme con este tema. Entonces, la vida, el universo, el cosmos, como usted quiera llamarlo, no lee lo que usted está verbalizando todo el tiempo, o mejor dicho, lo lee en muy bajo porcentaje. Lo que sí lee es esa frecuencia vibratoria que emite o que emitimos con respecto a ese tema, porque ese es su código, ese es su lenguaje. Y si nuestra frecuencia vibratoria no está en resonancia, y les voy a invitar a que lean sobre la ley de resonancia, porque necesitamos tener información para ir profundizando y comprendiendo con mayor profundidad, valga la redundancia, este tema. Esa frecuencia vibratoria va a estar en resonancia con respecto a nuestro estado interno, con respecto a lo que yo creo, lo que yo pienso y a lo que yo siento sobre ese tema. Si lo que yo pienso, siento y creo sobre ese tema, sobre ese aspecto de la vida que quiero modificar o lograr, no está en resonancia, pues ¿qué es lo que va a leer la vida? La vida va a leer incoherencia. Entonces, nuestro estado interno de coherencia, tiene que ser cada vez mayor, cada vez más idóneo para crear en ese sentido. La vida no se equivoca, amigas y amigos, en ese sentido. La vida va a leer lo que usted va a estar diciendo, no porque yo creo. Yo estoy convencida, y como que no, si yo lo vengo intentando. Esa frecuencia vibratoria la vida la va a leer, y la va a leer porque es su código de información. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos en coherencia? Bueno, pasa otra cosa, que nos desconectamos de esa energía creadora de futuro. Porque nosotros queremos crear algo a futuro, pero si estamos en modo incoherencia, pues nos vamos a desconectar de esa energía creadora de futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la energía creadora del pasado. ¿Y qué pasa cuando nosotros volvemos a esa energía creadora del pasado? Seguimos siendo la misma persona, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, creadores de más pasado. Y es allí donde nosotros sentimos que estamos en ese círculo vicioso, ¿verdad? En esa secuencia que cada vez se repite y que nos hace decir, ¿y yo por qué sigo estando en el mismo punto? Esto lo trato de explicar lentico porque este tema se las trae porque tomamos muchos atajos y pasamos por muchos autoengaños para terminar diciendo, no, es que yo lo he intentado muchísimas veces y esto no es para mí. Entonces, cuando nosotros nos sentimos separados de ese futuro, de esa meta, de ese objetivo que nosotros nos hemos trazado, nos la pasamos entonces deseando. Y sentimos
que debemos salir a buscar algo a toda costa, buscar ese algo a toda costa, constantemente. Entonces, en esa búsqueda nos atropellamos, nos llevamos muchísimas cosas por delante y nos vamos desgastando en ese transitar de conseguir, en ese transitar de lograr. Cuando el trabajo es aquí, y aquí constantemente. Cuando nosotros tenemos claro que ese trabajo es aquí y aquí, es cuando entramos en modo creativo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en esas actividades específicas que generan motivación, por ejemplo, un taller, un seminario, una meditación, una visualización o algo por el estilo. Entonces, en ese momento nosotros enfocamos efectivamente en lo que deseamos, ¿cierto? Entonces, nuestros 5 sentidos, ¿verdad?, que están redirigidos en ese momento en el objetivo, colocados en el objetivo, entonces en ese momento sí, estamos así en ese proceso full concentración. Pero cuando caemos nuevamente en nuestra realidad, eso quiere decir, por ejemplo, estamos haciendo una visualización, una meditación y abrimos los ojos. Ese impulso nos va a durar un rato, nos va a durar unas horas, pero cuando caemos nuevamente en nuestra realidad y observamos nuestro entorno y nuevamente contactamos que aún ese objetivo no está, por supuesto, no se ha hecho presente, entonces ¿qué hacemos? Entonces comenzamos a contactar con las dificultades, con los recursos faltantes, con todo lo que tenemos que comprometernos y disciplinarnos para lograr ese objetivo. Entonces, nos colocamos en una posición, ¿verdad?, y volvemos, o sea, nos colocamos en una posición de revisar rápidamente, porque la mente en ese sentido es veloz, y nuevamente nos desinflamos y volvemos a caer en la ausencia del objetivo, en la separación entre el objetivo y la realidad de manifestación. Entonces nos hace sentir una ausencia y una insatisfacción horrible de no tenerlo, de no poseerlo. ¿Sí o no? Nos pasa, ¿verdad que sí nos pasa? Entonces volvemos a sentir esa falta, esa ausencia, esa carencia, esa separación de esa visualización, de ese futuro real que había visualizado. Entonces vuelvo aquí y me veo que no lo tengo. Entonces les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Entonces comenzamos a generar una nueva, una frecuencia vibratoria, y ustedes creen que esa frecuencia vibratoria que vamos a generar va a ser la del objetivo logrado. Pues no. La frecuencia vibratoria que comenzamos nuevamente a activar es la de la ausencia y es la de la carencia. Entonces nos volvemos a ese antiguo procedimiento ya conocido, ya instalado, ya instaurado en nosotros, y que obviamente está cómodamente en nuestra mente, y entonces volvemos a decir, esto es muy difícil para mí, o esto no es para mí, o esto cuesta mucho conseguirlo. Si somos honestos, ¿verdad?, con la mano en el corazón, tenemos que hacer esa revisión y reflexionar, porque entonces los 5 sentidos en este momento nos sirven para sentirnos traicionados. ¿Por qué? Porque fue efímera la sensación de logro. Mientras que estaba enfocada y estaba con esa energía full, en exacerbación, eso estaba perfecto, pero después nos vamos desinflando poco a poco. Y es allí donde comienza el verdadero trabajo, y se los explico para que vean bien la diferencia entre lo que es lograr esa manifestación y lo que es sabotear esa manifestación, porque nos colocamos en modo saboteo. Sigo saludando por aquí. Nos colocamos en modo saboteo.
pero nosotros mismos, no es la vida, no es la circunstancia, no son los escenarios, somos nosotros los que nos hemos desinflado y empezamos a, ¿dónde está la disciplina en esto? ¿Dónde está el compromiso en esto? ¿Dónde está la determinación? Porque como no podemos verlo, como no podemos ver el objetivo de forma inmediata, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Empezamos a preguntarnos, ¿y será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy dejando de hacer algo? ¿Pero por qué se demora? Y nos damos cuenta que estamos creando, o mejor dicho, y no nos damos cuenta con todos estos planteamientos, con todas estas dudas, no nos damos cuenta que estamos creando una mayor separación entre lo deseado y su realización. Modo saboteo al máximo, correcto, Penélope. Entonces no nos damos cuenta. Entonces cuando nosotros caemos en esos espacios de duda, no, sí, porque lo estaría haciendo, no lo estaría haciendo, entonces ¿qué voy a hacer? Pero no, señora, como dije hace un momento, lo que tenemos que comprender que cuando nosotros caemos en esos estados, estamos separándonos cada vez más del objetivo y su realización. ¿Y por qué? Porque estamos analizando nuestra vida, nuestro objetivo, nuestros deseos bajo la misma lupa de la energía pasada. ¿Qué quiero decir la misma lupa de la energía pasada? La misma emoción que por supuesto nos parece súper conocida y súper familiar, la misma frecuencia de ausencia y por supuesto más incoherencia. En vez de mantenernos en ese estado creativo, es que tenemos que comprender que el crear implica que tenemos que alimentarlo. No es que yo voy a crear tal cosa y esto se crea en modo automático, pero por favor, no podemos idealizar esto. No podemos idealizar esto. Con este contenido interno que conforma nuestro estado de ser, nosotros tenemos que comprender que es mucho más fácil en un inicio irnos a la esquina contraria, a la esquina de lo conocido, a la esquina de lo familiar, a la esquina del confort, que ponernos en modo creativo constante. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, ¿dónde está esa capacidad de pasar a un mayor nivel? Porque cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de ir pasando niveles. Entonces, esa capacidad de pasar a un nivel mayor pasa por revisar nuestro estado de ser todos los días, constantemente, y modificar todo lo que sea necesario modificar para que resuene con nuestros deseos y mantener ese estado de ser en resonancia al objetivo. Amigas y amigos, háganlo por prueba. Revisen cuál es su estado de ser con respecto a un tema. Con respecto, me quiero comprar una casa. ¿Cuál es mi concepto? Porque me la quiero comprar, pero estoy que tiemblo, estoy que me desmorono por dentro. O quiero entrar a una nueva relación. Vamos a revisar todos mis conceptos, mi programación, mis referenciales, porque eso va de alguna manera a influir en esa capacidad creativa coherente que necesitamos tener y mantener. Entonces, ojo con esto. La idea es mantenernos enfocados de forma prolongada. Mantenernos enfocados de forma prolongada independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior de nuestra vida. Sencillo. No vamos a caer a mentira. No nos va a resultar sencillo porque no estamos formateados para eso, porque no nos enseñaron. Para nosotros es más fácil derrumbarnos ante cualquier situación que se nos presente. Es muchísimo más sencillo, porque es lo que tenemos codificado, es lo que hemos aprendido. Y se trata de desmontar lo que hemos aprendido para ponernos en modo activo, para entonces prepararnos a vivir lo que nos viene.
si hemos estado enfocados y creando y cuidando nuestra coherencia y cuidando nuestra resonancia y por supuesto agradeciendo. Eso no lo podemos olvidar. Entonces es sumamente importante, amigas y amigos, sumamente importante cambiar la forma como nos sentimos ante una meta, ante un objetivo, ante un deseo. Por eso ustedes me ven continuamente, los que tienen trabajo conmigo, es monitoreando cómo te sientes, porque es que cuando yo puedo decir siento tal cosa, estoy destapando o estoy observando un iceberg y estoy observando la punta del iceberg, me puedo ir capa por capa hasta que voy desintegrando ese iceberg, porque hay un contenido importante que está navegando en profundidad. Si usted es del que nunca se pregunta cómo se siente o no tiene la más mínima idea, le va a costar muchísimo pasar a acción, porque eso está ahí en un búnker, sí. Entonces, cuando yo digo cómo te sientes, es la puerta para pasar al modo acción, y aquí tenemos que ser muy honestos. Si usted desea algo, esfuércese por conseguirlo, tenga determinación, comprométase, prepárese para ello, no desista, persista, invierta tiempo y dinero en usted, que es el centro de atención. Invierta en su crecimiento, invierta en su conocimiento. Nosotros tenemos un empleo e invertimos muchísimas horas en eso, muchísimo tiempo, porque tengo que trabajar, entonces trabajo 12, 14, 16 horas. Y usted, y su conocimiento, y su crecimiento, porque es usted el que va a aportar lo que realmente necesita para lograr su deseo de manera sostenida, indistintamente al escenario y a las circunstancias externas que tengamos. Es usted, su capacidad, su preparación, su resiliencia. Eso es lo que le va a ayudar a marcar un resultado sostenido. Entonces, nosotros, y oigan muy bien esto, nosotros queremos obtener resultados, pero no queremos convertirnos en esa persona que genera y logra los resultados. Entonces tenemos una tendencia, por eso es que yo hablo del autoengaño, tema que no gusta, pero tengo que hablarlo. Entonces tenemos una tendencia a la inmediatez, al facilismo, al poco esfuerzo. Yo lo intenté, pero entonces nos distraemos. ¿Se acuerdan del live pasado? Nos distraemos, nos diluimos. Entonces invierte el tiempo en otra cosa. Es que yo lo veo. Yo tengo una forma de decir las cosas, tarea para la casa. Entonces cuando usted escucha el término tarea para la casa, uno dice, pero es que tenemos, o es que usted cree que porque en este live o en este seminario o en este intercambio de una asesoría de una hora o de dos, toda la vida va a cambiar. No, porque es mucha información, es mucho lo que tenemos que desmontar. Entonces, si vamos a recordar esto y vamos a ser responsables en este sentido. Nosotros estamos donde estamos hoy por lo que hicimos o dejamos de hacer ayer. Nosotros estamos donde estamos hoy por lo que hicimos o dejamos de hacer ayer. Y estaremos mañana, y donde estaremos mañana será por lo que estamos haciendo o dejando de hacer hoy. ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿A quién vamos a señalar? Si no es a nosotros mismos. La vida nace, empieza y termina con nosotros. Entonces vamos a invertir la energía responsabilizando a quién. Cuando usted hoy tiene para hacerlo distinto, hoy tiene para tomar decisiones, hoy tiene para comprometerse, hoy tiene posibilidades de prepararse. Entonces no es que la vida
que la vida. Y decimos así que, y mira, lanzamos la mirada al cielo tratando de responsabilizar la vida y la vida te la devuelve. Pues la vida te va a decir, no, no soy yo, eres tú. Eres tú que no eres constante, eres tú que no eres comprometido, eres tú que no estás haciendo las cosas en la dirección que debes hacerlas o llevarlas. Ah, no, pero tomamos atajos. Somos especialistas en tomar atajos. Entonces, generar un cambio implica irse a profundidad, implica responsabilizarse, implica incorporar información, habilidades y conocimientos para llevar esto a un siguiente nivel, como dije antes. Ustedes me dirán, bueno, Ana Cristina, pero imagínate, ante las cosas que suceden, como uno no va a reaccionar o no se va a sentir mal, porque entonces hay que cuidar el estado de ánimo. Hay que cuidar el estado de ánimo. Porque nosotros aprendimos una serie de cosas que, o sea, si vamos a ser honestos, vamos a comportarnos como adultos, porque es una información para adultos, ¿verdad? Somos seres humanos. Obviamente podemos en un momento determinado tener una reacción. Ahora, el tiempo que usted pase instalado en esa reacción que no le va a conducir a nada, es su responsabilidad. Tenemos que ponerle tiempo de caducidad, o mejor dicho, vamos a ponerle caducidad a esa reacción y cambiarlo por una acción que me aporte, por una acción por una acción que me coloque nuevamente en el carril de lo que yo quiero construir. Y todavía estamos hablando de qué personas, de que pasó algo hace 10, 15, 20 años y todavía cada vez están en lo mismo, y cada vez que le recuerdan y viven esa rabia y viven ese odio, ustedes me dirán si estamos o no estamos anclados al pasado. Por supuesto que estamos anclados al pasado en ese sentido, viviendo en la misma secuencia, en el mismo círculo vicioso. Entonces, la invitación es, amigas y amigos, a la autorregulación de ese estado interno, a ese monitoreo de lo que estoy sintiendo, a dejar de buscar en el afuera, porque lo que queremos ya está aquí, ya lo estamos sintiendo. Si lo estamos sintiendo a cada momento, lo estamos alimentando y se va a presentar eso o algo mejor, como dicen por allí. Entonces no se trata de buscar, se trata de sentir que lo que quiero ya está aquí y cultivar ese estado interno para que se presente, acondicionando el cuerpo y acondicionando esos 5 sentidos a la emoción, a esa emoción constante de que lo que quiero ya está aquí, enlazándolo a la futura experiencia o creación. Porque de lo que se trata es de no sentir la falta. Porque cuando sentimos la falta dejamos de estar en modo creativo. En cambio, cuando sentimos que está aquí, y háganlo por prueba, algo que usted esté diciendo, que usted esté queriendo, háganlo por prueba, vívalo, ya está aquí, ya lo tiene. Uy, qué regocijo. ¿Cómo se siente? Pleno. ¿Cómo se siente feliz? ¿Cómo se siente satisfecho? Háganlo por prueba. No porque yo se lo diga, háganlo por prueba. Vamos a recordar que lo importante del viaje hacia el cambio, hacia lograr un objetivo, es la persona en la que nos vamos convirtiendo. Entonces nos vamos volviendo, porque la práctica, obviamente, entonces nos vamos volviendo expertos en ese sentido. Entonces no se nos espichan los globos tan fácilmente. No se nos espichan los globos tan fácilmente porque conocemos la dinámica, conocemos la mecánica. Entonces, si nosotros empezamos a deshojar esas razones por las que no manifiesto lo que estoy deseando, es porque definitivamente nos estamos sintiendo separados. Y sentirse separado de ese deseo es vivir la carencia, la ausencia, el miedo y la frustración.
porque cada vez cuando observo no está. Y por supuesto, el no tenerlo, el no saber qué va a pasar, el no saber si lo voy a lograr, disparan las hormonas que generan el estrés, que generan emociones negativas, que van a reforzar que si no, escuchen bien esto porque de verdad que esto es de perla, de lujo. Cuando esas hormonas del estrés se apoderan de nosotros porque no vemos el objetivo, porque creemos que no lo vamos a alcanzar, generan esas emociones negativas y van a reforzar que si no podemos ver, que si no podemos ver nuestra creación, ese objetivo, esa meta, ese deseo, es porque eso no existe para mí. Rudo, ¿no? Entonces, si no existe para mí, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando, o si no existe para nosotros, entonces estamos creando lo contrario. Porque entonces entramos en una agenda distinta, en una agenda contraria al deseo. Y volvemos otra vez el ciclo de la duda, así lo estaría haciendo bien, así nada más, o definitivamente esto nunca se va a dar. Y dejamos de crear. Y se apodera de nosotros un estado no solamente de insatisfacción, sino que nos vamos apagando. Se van apagando nuestros deseos. Ya nos da miedo hasta desear. Se van apagando nuestros sueños. Y vamos muriendo en vida, como dicen por allí. Eso es lo que hacemos. Por eso es que tenemos que aprender esta dinámica. Para sentir que ese deseo está aquí, que ese objetivo está aquí cumplido. Por supuesto con la suficiente flexibilidad, porque la vida siempre sabe más. Por supuesto que sí. Entonces, si seguimos alimentando ese sentimiento de separación o falta entre nosotros y nuestros deseos, pues obviamente nunca se va a acercar. ¿Qué se va a acercar? Si nuestra frecuencia vibratoria está exactamente en la fila contraria, en el andén contrario, completamente contrario. Entonces, eso es un estado de ser donde se está esperando, donde se está deseando, donde se está forzando y esforzando de más. Eso es lo que hacemos, ahí nos colocamos, en ese estado de ser, así esperando como Penélope en el tren. Y en ese estado no hay lugar para que aparezca lo desconocido. La otra perla. ¿Cómo va a venir lo desconocido? Pero si es que yo no quiero nada desconocido, yo lo que quiero es pura certeza, certezas en mi vida, que lluevan certezas. Pues no, pues la vida no funciona así. La vida funciona en lo desconocido, que me han escuchado hablar, en los riesgos y por supuesto en la incertidumbre. Entonces, a eso que le tememos y donde rogamos que todo sea predecible, como dije, yo quiero que todo sea predecible, que no se salga de ahí, yo quiero saber, entonces pagar, bueno, queremos saber tanto que nosotros nos pasamos averiguando, déjame pagar a ver si me dicen hasta el futuro, porque es que quiero conocerlo, o sea, usted no quiere crearlo, usted quiere conocerlo. Y entonces en esa sigue comprando frustración. En esa seguimos comprando frustración. Entonces, ese modelo cuántico de creación no es otra cosa que un estado de ser. Un estado de ser. Su estado interno de ser. Eso es lo que va a atraer la creación hacia usted. Eso lo coloca a usted en modo generador de realidades. Eso lo coloca usted en modo manifestación. Porque primero lo pienso y luego lo siento. Los pensamientos son eléctricos y los sentimientos son magnéticos. Y cómo pensamos y cómo sentimos es lo que va a crear nuestro futuro. Es lo que crea esa energía de nuestro futuro.
Entonces, vamos a ponerle atención, vamos a revisar nuestro estado interior. Es que todo está aquí, todo se genera aquí en nosotros. Entonces, como le dije en un inicio, revisar nuestro estado interior pasa por revisar toda esa configuración, todo lo que pienso, todo lo que creo, todos mis conceptos, todo lo que siento, toda mi programación sobre cada objetivo que me marque. Vamos a desnudar lo que pienso y lo que siento sobre ese objetivo, sobre ese deseo, sobre esa meta que me estoy marcando. En función a qué, en función a todo lo que yo desnude con respecto a eso, voy a estar marcándome un camino más sencillo, un camino más fácil. De eso se trata, libre bien. Pero no nos sigamos engañándonos y no sigamos tomando atajos. Vamos a preocuparnos. Esto no es momentáneo, esto no es cuestión de una hora, esto es su vida, su realidad, su satisfacción, su creación. Esto le pertenece y esto es lo que hace la diferencia de que personas que en un momento determinado pueden perder todo y pueden recuperarlo y lo recuperan muchísimo más, el doble, porque eso habla de su estado interno, eso habla de su estado de ser, de lo que cree de sí mismo, de su capacidad de generar realidades. De eso depende. Y estamos viviendo momentos de cambios profundos que vuelven este tema más que oportuno para pasar del modo miedo al modo acción, del modo insatisfacción a la acción consciente. Estos son momentos mágicos, importantes, que nos están invitando a que hagamos las cosas de una manera distinta de lo individual a lo colectivo, de adentro hacia afuera. De eso se trata. Entonces, vamos a tomar esto con la profundidad, la seriedad y la importancia, porque somos nosotros los que compramos nuestra propia frustración, nuestra propia paralización. De nosotros depende, en nuestra responsabilidad. Ya sabe que no podemos responsabilizar a nadie. Ese modo creativo está aquí interno. Y con respecto a eso, ¿quién puede interferir? ¿Quién puede intervenir? Nadie. Porque vamos a salir a competir con nadie. Si usted tiene un modo creativo y la vida, el universo, como dije, el cómo va a conspirar para que eso se dé, eso o algo muchísimo mejor. Una vez que reconoce esa dinámica de creativa en usted. Parece que la competencia va perdiendo como sentido, porque es lo que hemos aprendido. Es información que nos sigue anclando al pasado. Así que, amigas y amigos, feliz de este Conéctate al Cambio. Me encanta este tema. Miren que yo estoy, como siempre le digo, es que Ana Cristina, no, yo estoy en modo constante de preparación, y esto también es modo preparación, porque hay cosas aquí que definitivamente a mí me hace mucha, me capta en mi propio modus operandi. Así que a pasar a la práctica, la práctica constante. Eso es lo que nos da la experticia, la práctica en usted, en su propio crecimiento, en su propia expansión. Así que, amigas y amigos, gracias por estar acá. Feliz de compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo Conéctate al Cambio. Hasta el próximo jueves. Se les quiere.